Voy a invitar a las personas que tengan la Biblia, que la abran en Efesios. Vamos, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 20. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 21 al versículo 33. Dicen las Escrituras de la siguiente manera. Voy a leer a favor de todo y el que puede, en el videobin, si no trajo Biblia, puede seguir la lectura ahí. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar. Dios de los cielos, gracias por la vida de cada persona que está hoy en este lugar, por haberlos traído. Gracias, oh Señor, porque hoy celebramos, Padre, cosas maravillosas que tú has determinado para la vida del hombre y de la mujer, pero que también, oh Dios, lo determinaste para que sus vidas unidas te alabaran. Padre, que la enseñanza de esta noche, Dios, sea de acuerdo a tu palabra, y que la vida de cada persona, Dios, sea edificada con tu palabra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy voy a estar hablando, en medio de esta grandiosa celebración, vamos a hablar acerca del culto a Dios en el hogar del creyente. Cuando nosotros escuchamos la palabra culto, creemos que culto tiene que ver con el tiempo en la escuela dominical. Creemos que el culto tiene que ver con el tiempo en el templo, donde van a cantar, donde van a escuchar de la palabra, pero donde también las personas presentan ofrenda a Dios. El culto a Dios va más allá que simplemente actos momentáneos. El culto a Dios tiene que ver con la adoración permanente del creyente en la vida, con la adoración permanente del creyente hacia Dios. Eso es lo que tiene que ver el culto a Dios. Y hoy vamos a hablar del culto a Dios en el hogar del creyente. ¿Cómo debe rendirse ese culto? Muchos creen que el hogar comenzó cuando Dios crea el varón y a la mujer en el huerto del Edén. Pero la verdad, según este texto que estamos hablando aquí, que estamos leyendo, pero la verdad es que el hogar está regido por la relación y el modelo eterno de Cristo con su iglesia. O sea, la regla para mirar un hogar, o para que un hogar se determine de la mejor manera, hay que mirar la relación de Cristo con su iglesia. Por eso en los textos que salen en Efesios capítulo 5, 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 24 dice: así que,
Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una de las cosas que para poder ver el verdadero sentido o la verdadera dirección que debe tener un matrimonio, se debe fijar en la relación de Cristo con la iglesia. Porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan. Y en ese plan había destinado que Cristo era la cabeza de la iglesia. Por eso, hermanos, así como Cristo rindió honor, porque culto tiene que ver con rendir honor, rendir homenaje, rendir adoración a Dios, así como Cristo lo hizo el Padre, así también nuestros hogares deben serlo. Muchos creyentes tienden a ser egoístas muchas veces y creen que solamente deben tener sus responsabilidades ante Dios por momentos, es decir, cuando llegan a la iglesia, cuando se encuentran con los hermanos. Pero la verdad es que nuestra responsabilidad delante de Dios es continua. Por eso el tema que voy a presentar hoy es que los padres deben rendir honor con sus vidas a Dios en el hogar. Miren, los padres deben de rendir honor, alabanza, adoración a Dios con sus vidas en el hogar. Y cuando hablo de los padres también estoy hablando de aquellos que ya están casados pero que todavía no son padres. Porque de pronto alguien diga, no hermano, pero es que nosotros no tenemos hijos, como en el caso de mi esposa y yo. No, en ninguna manera. Todos aquellos que ya sean una pareja matrimonial delante de Dios deben de rendir honor con sus vidas a Dios en el hogar. Y la primera área que vamos a ver en la cual debe rendirse honor a Dios es en la relación con la pareja. Es decir, que la relación entre esposo y esposa debe conducirse de la manera que alabe a Dios. Es decir, como ustedes se traten, todo debe ir en dirección a la alabanza a Dios. Porque Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo y dice que todo también lo hizo para glorificar al Padre, para alabar al Padre. Y en una de las cosas que se debe notar ese honor que se le da a Dios es en la solución de los problemas. Siempre hay problemas, pero hay que saber tratar a los problemas. Debemos saber tratar eso en la relación con la pareja. No se puede hablar mal del esposo, ni el esposo mal de la esposa. Si hay problemas hay que solucionarlo de la mejor manera. Hace alrededor de 2 años, no sé, otro pastor nos comentaba allá en el Instituto Bíblico que sucedió algo, que llegó una hermanita a buscar consejería donde el pastor y la encontró con el ojo hinchado, sí, todo morado, y ella llega donde el pastor y le dice, pastor, imagínese que mi esposo me pegó. El pastor le dio cosa ver a una mujer golpeada y va y total que el pastor la aconseja y le dice, bueno hermanita, está muy bien, yo voy a hablar con su esposo. Total que cuando el pastor llegó a hablar con el esposo, el pastor le dice, hermano, ¿y usted por qué golpeó a su esposa? Y el hombre le dijo, no señor, llámela, para que hablemos aquí qué fue lo que sucedió. En el momento que la llama, le pregunta, hermana, ¿verdad que usted le pegó? Y se para el marido, no señor, ella me iba a pegar y se resbaló y se pegó con el borde de la cama. Hay muchas personas pueden hablar mal del esposo cuando el esposo no le puede hacer nada, o sea, no le está haciendo nada. Pero de igual manera, el esposo tampoco puede hablar mal de la esposa, sino que deben de solucionar los problemas de la mejor manera, no buscar psicólogos,
La Biblia, la palabra de Dios, Josué capítulo 1, versículo 8, dice que si uno hace de acuerdo a la palabra y la guarda, todo le saldrá bien. O sea, nosotros debemos regirnos es a través de la Escritura. No se debe permitir otra persona que afecte la buena relación. Saben, hermanos, que en todo este tiempo que ustedes han tenido y que van a seguir teniendo según la misericordia y la gracia de Dios, ustedes deben de entender que en sus problemas deben solucionarlos ustedes a través de la palabra de Dios. Buscar siervos de Dios para que les ayuden, para que les enseñen las Escrituras. Porque de esta forma es que se puede tener un matrimonio totalmente correcto. Otra de las áreas es en la vida sexual, o en la vida íntima. Génesis capítulo 18, versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. En ese contexto vemos que Dios estaba dando la promesa que Sara iba a tener un hijo. Pero Sara, ya con una edad avanzada, hace referencia que si ella va a tener deleite siendo ya viejo, porque la palabra deleite tiene que ver con disfrutar. Y hermanos, una de las cosas que la pareja le rinde honor a Dios es en la vida sexual. En esa parte es muy importante que las personas se comprometan el uno con el otro, pero primeramente con Dios, entendiendo de que la relación sexual es algo muy deleitoso, como lo dijo Sara en Génesis capítulo 18, versículo 12. Ese deleite tiene que ver con gozar, con disfrutar. Ayer compartí una imagen en el Face, dice que iba un personaje, bueno, el chiste dice así, de la siguiente manera, que iba un sacerdote en un avión y de repente al frente iba un pastor y el sacerdote le dice de la siguiente manera al pastor, cuando pasa la azafata, él le pide un trago de whisky y le dice al pastor que si quiere. El pastor le dice que no, porque él hace mucho tiempo que no toma, ya dejó esos hábitos de tomar. Entonces el sacerdote le dice, no sabe de lo que te estás perdiendo, y se toma su whisky. A la salida del avión miraba que el pastor se despide y le dice, bueno, sacerdote, me saluda a su mujer. Y el sacerdote se queda mirando y le dice, no, yo no tengo mujer. Y el pastor le dice, no sabe de lo que te está perdiendo. Hermanos, el matrimonio es una bendición. Y no porque el cuento sea del sacerdote o sea el pastor, no, en ninguna manera, porque es un chiste solamente. Pero sí quiero decirles que el matrimonio es una bendición. Y en la vida íntima sexual, uno tiene que darle gracias a Dios, debe honrar a Dios con su pareja. ¿Sabe cuál es la norma que tiene hoy el mundo? Que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Por ahí miraba que una persona escribía y decía que ella no nació para agradar a nadie. En la Biblia dice que nosotros nacimos para alabar a Dios, para agradar a Dios. O sea que si hay un propósito significativo en nuestras vidas. Saben que el Señor nos permitió ver sus bondades de una u otra forma. Y una de las cosas, hermanos, es que a través de la palabra de Dios podemos entender que en la vida sexual se puede disfrutar. No hay necesidad de meter a más nadie, ni que nuestro matrimonio se dañe, ni que se levanten esos problemas. Y si eso ha pasado, hay que perdonarse también y cambiar todo esto, todo lo malo. Saben que en la vida íntima sexual hay que entender dos cosas. Bueno, vamos a hablar primeramente de una. Lo primero es que ambos son diferentes.
¿Sí? El hombre es diferente de la mujer es diferente del hombre. Y eso está claro. Yo voy a hacerle aquí una pequeña pregunta a Lady. Lady, ¿qué regalos te gusta que te den? Niños. ¿Qué regalos? ¿Qué te gustan? Los niños son de mami, es verdad. Carlos, ¿qué regalos te gustan? O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué detalle es el que te gusta que te hagan? Nada en especial. Bueno, ¿las flores te gusta que te manden ramos de flores? No. Lady, ¿a ti te gusta que te manden ramos de flores? Sí, bueno. Partiendo de ahí, a él no le gustan las flores. Por ejemplo, a mí me gustan los zapatos y las camisas. A mi esposa, cuando éramos novios, un día me regaló un peluche y unas cosas muy bonitas que yo digo que si yo le hubiera hecho eso a ella, hubiera quedado desmayada. Pero entonces ella lo miró desde la perspectiva de ella y fue un regalo muy especial, sí. Pero hermanos, en el matrimonio, aún en la vida íntima, debemos de pensar en la otra persona, sí, porque somos totalmente diferentes. Y hay que pensar en satisfacer a nuestro cónyuge, porque eso lo dice las Escrituras, y pagarle lo que se le debe, ¿no? Otra de las cosas, para resaltar, otra de las áreas para resaltar, es en la actitud frente a las responsabilidades. Cada uno tiene unas responsabilidades. Esas responsabilidades deben cumplirse para el buen funcionamiento del matrimonio, según las Escrituras. Esas responsabilidades deben cumplirse. Dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sabe que el hombre tiene como responsabilidad amar a su mujer. Efesios 5, versículo 22 dice, amad a vuestras mujeres, me parece que ese es el texto. Y una de las cosas es que Dios nos da orden de amarla. No que se le quemó el arroz, no importa, la amamos. No que me planchó la camisa y me la quemó, pues la amamos. Se levantó tarde, no pude llegar yo al trabajo a la hora puntual y voy con hambre, la amamos. Porque el amor no depende de circunstancias, no tiene condiciones, y más cuando Dios nos manda a amarla. Hay que amarla. Más adelante vemos todas las cosas que se muestran con el amor, como es el sustento, como es el cuidarla. Pero la realidad, hermanos, que para alabar a Dios, para que los hogares de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, alabe a Dios, honre a Dios, le rinda pleitesía a Dios, es que cada uno en su hogar, en el hogar, debemos enfrentar los roles que Dios dispuso para cada uno de nosotros, es decir, nuestras responsabilidades. Y la mujer tiene otra responsabilidad, que es respetar a su marido. No puede hablar mal del marido. No puede tampoco estarle quitando la autoridad al marido. Porque eso es lo que dice las Escrituras. De esta manera es que se puede honrar verdaderamente a Dios, rendir homenaje, mostrar ese servicio que nosotros realizamos en adoración a Dios. Dice que entre las responsabilidades del varón es amar a la mujer, Efesios 5:25, sustentarla, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, cuidarla, ejercer la autoridad. Como varones debemos ejercer la autoridad de la forma adecuada. Eso no determina superioridad en calidad, ya que Cristo está bajo la autoridad del Padre y es Dios 100%. 1 Corintios capítulo 15, versículos 28 y 29.
Eso significa que somos figura de autoridad, Dios nos colocó. Además de eso, de hombres, es que somos responsables por el hogar. Tenemos que dar cuenta de todo lo que se hace a Dios. La mujer debe respetar a su marido, no hablar mal, no aborrecerlo, no desobedecerlo. Hay un texto que a muchas mujeres no les gusta y es la sumisión. Pero entonces si no nos gusta, nosotros estamos en rebeldía con la palabra de Dios y más que todo con Dios. Y ese es otro de los aspectos, y es la sumisión. Tiene que ver con una que ha sido delegada primeramente por Dios. Y otra de las responsabilidades es que la mujer es la que debe enseñar la palabra de Dios a los hijos. El esposo está trabajando en un hogar normal, el esposo está trabajando, la mujer está en la casa, es la que debe enseñar la palabra de Dios a los hijos. Así que en la primera área, que es el trato con la pareja, nosotros debemos rendir homenaje a Dios. La segunda área y última es en la relación con los hijos. Es decir, que la relación con los hijos se muestre la adoración a Dios y que además de nosotros tratarlos bien a ellos, también debemos llevar a nuestros hijos a adorar a Dios, a honrar a Dios, a servirle a Dios. Y una de las cosas es que hay que guiar a los hijos en el camino de Dios. Proverbios 22, versículo 6, dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Saben qué interesante es que la instrucción tiene que ver con colocar parámetros alrededor de la vida del niño? Tiene que ver con corregir lo que el niño habla mal, no hacer chances ni celebrarle, ¿sí? Porque los niños, los hijos de cristianos, la Biblia no dice que son nietos de Dios, no, para nada, porque en cuanto a nietos no dice Dios que tiene nietos, dice Dios que tiene hijos. Pero los padres deben educar a sus hijos a través de la palabra, deben enseñarle a Dios, deben de enseñarle quién es Dios. Y además de eso, hermanos, cuando su hijo hable mal, corríjalo. Cuando los hijos hagan cosas malas, enséñele la verdad. Eso es lo que indica guiar a los niños en el camino de Dios. Saben, hermanos, que Dios manda a los padres a que instruya al niño, y es responsabilidad de cada padre instruir al niño con la palabra. Además, eso también tiene que ver la instrucción con colocar parámetros en la vida del niño con ejemplo. Sabe que los hijos ven, que los hijos hacen lo que ven hacer al padre. Aún el mismo Señor decía que él hacía lo que veía hacer al padre. Así que con sus vidas enseñen a los hijos. Con sus vidas, con nuestras vidas, enseñemos a los hijos. Si estamos haciendo las cosas inadecuadas, todavía hay tiempo. No que mis hijos ya están adultos, ya se casaron y cada quien está en otro hogar. Pero ustedes en la oportunidad, si no lo han hecho antes, de honrar a Dios, de adorar a Dios en el hogar. Es una institución muy bonita, creada por Dios para su alabanza. Otra de las cosas en las cuales hay que guiarlos es para que aprendan a trabajar. El trabajo no es malo. El negrito del batey dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo no es malo, en ninguna manera. Dice Génesis capítulo 2, versículo 5 de la siguiente manera. Voy a leer del versículo 4. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese,
porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Guiarlos para que aprendan a trabajar. Hay que enseñarle a los muchachos. Dios hizo al hombre para que labrara la tierra. Y ese término labrar tiene que ver, es la palabra bad, que tiene que ver con servir, con honrar, con adorar a Dios a través del trabajo. Saben que Dios dispuso que el hombre comiera con el sudor de su trabajo, es decir, con su esfuerzo que comiera. Y no es malo. Si usted no enseña a su hijo a trabajar, no le da las indicaciones, no le instruye, él va a aprender a hacer cosas inadecuadas para poder sobrevivir. Es por eso que el llamado, hermanos, es que nosotros guiemos a los hijos o que los enseñemos a trabajar, porque eso es lo que dice las Escrituras. Con el trabajo se honra a Dios, con el trabajo se mantiene un hogar, con el trabajo se suplen las necesidades, con el trabajo se adora a Dios. Es por eso la importancia de enseñar a los hijos a trabajar. Y como familia estamos llamados a rendir honor a Dios con nuestras vidas en el hogar. Y en el trato con los hijos es también enseñándolos a trabajar o guiándolos para que aprendan a trabajar. Otra de las cosas en las cuales se debe guiar a los hijos es para que sean personas ejemplares. A veces el papá y la mamá tienen problemas. Y una de las cosas es que sea mamá o sea papá, le dices cosas malas al niño para que aborrezca a su papá o en el caso que sea a la mamá. Hay que enseñar a amar a los padres. Esa es la mejor manera, hermanos, de crear personas ejemplares, personas que brinden amor, haciendo amar a sus padres y madres. También haciéndolos respetar la autoridad, es decir, no despreciar la autoridad que Dios estableció. Si papá dio una orden de que el niño no saliera, mamá no le puede decir, no hijo, escápate por la ventana. No hijo, no te preocupes, vamos a darle Sinogan a papi. No hijo, ahorita déjalo que se duerma y sale. No, eso es incorrecto. Recuerden que ustedes, con el trato que ustedes les den a sus hijos, ustedes van a honrar a Dios, están adorando a Dios. No hay que despreciar la autoridad del cónyuge, hermanos. Además, también hay que hacer énfasis. Tienen que amar a sus hijos por igual. Hay que amarlo. Saben que en un hogar donde no se ama a los hijos por igual, los demás se dan cuenta. En el caso, en mi familia, mi papá siempre amaba a un hermano que es antes de mí. Y ese hacía y deshacía en la casa y nadie le decía nada. Pero nada más era que yo tocara una gallinita que ya me estaban aplicando el juicio con la correa. Pero la verdad es que la Biblia enseña que cuando Jacob amó más a José, ¿qué hicieron sus hermanos? Dice que lo vendieron. Pero una de las cosas era que lo iban a matar. A pesar de que vemos el plan de Dios, pero el corazón del hombre en ese momento se inclinaba a hacerle daño a sus hermanos. ¿Por qué? Porque veían la diferencia. Por eso es importante amar a los hijos. Y lo último, hermanos, en cuanto a los hijos, es guiarlo de manera segura. Vamos a leer un momento Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4, dice de la siguiente manera. Efesios 6, 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Si bien los hijos tienen el deber, porque como hijos tenemos el deber de obedecer a nuestros padres, porque ellos poseen una autoridad legítima dada por Dios. Sin embargo, los padres deben tener mucho cuidado con la forma como ejercen la autoridad. Hay que tener mucho cuidado. Unos, porque son muy endebles para ejercer la autoridad, y otros, porque son muy duros, porque se pasan, porque en vez de la disciplina lo que hacen es maltratar. Colosenses capítulo 3, versículo 21, advierte a los padres a que no exasperen a sus hijos. Y esa palabra exasperar es la misma palabra que tiene que ver que no provoquéis a ira, según Efesios capítulo 6, versículo 4. Y aunque ambas ideas parecen ser similares, la palabra exasperar tiene que ver con quebrantar el espíritu, tiene que ver con sacar el corazón, descorazonar, tiene que ver con quitar la esperanza. Es la idea de desalentar. Por eso, padres, la forma es aplicar la palabra de Dios correctamente, aplicando la disciplina en su punto, no con maltrato, tampoco haciendo la excepción de la disciplina, porque la Biblia dice que el padre que disciplina, el padre que ama a su hijo, ese lo disciplina. La Biblia dice que Dios nos ama, pero que también Dios al que toma por hijo lo disciplina. La disciplina no es mala. Los psicólogos dicen que al niño no se puede disciplinar. Y miren, desde el tiempo que la gente ha comenzado a llenarse de las ideas raras de la psicología, ¿cómo se han levantado la juventud hoy en día? Y no estoy hablando que todos los psicólogos sean malos, no. Que cuando el concepto del hombre va por encima del de Dios, va erradamente. Por eso, hermanos, la única solución de que ustedes, o la única forma de que ustedes honren a Dios, es a través de la aplicación de la palabra de Dios. No hay más, no hay otra forma. Por eso, hermanos, cada día honremos a Dios. Quiero concluir con lo siguiente. El culto a Dios debe ser dado por cada creyente en su hogar bajo la dirección de la palabra de Dios. Es decir, si usted no toma la palabra de Dios para leerla, usted no sabe entonces qué es lo que Dios dice que usted haga para honrarlo. El culto a Dios debe ser dado por cada creyente reconociendo que Dios es digno de homenaje a través de nuestra vida. Es decir, que la motivación para cada creyente es Dios. Y el culto a Dios en el hogar refleja la obediencia que tiene el creyente a la Biblia. Hermanos, cada día, amigos, si van a honrar a Dios, háganlo a través de la capacitación de la palabra. Fuera de la palabra de Dios, no hay fórmulas para honrar a Dios como Él lo ha establecido. El Señor les bendiga.